seguir cuidándonos y vamos a hablar de las patologías del hombro con un experto, por supuesto, no voy a hablar yo de ello. Vamos a dar la bienvenida al doctor Roberto Cermeño, que nos acompaña, traumatólogo especialista en hombro, ¿verdad? Sí, normalmente sí hay, pero abarco toda la especialidad. Muchas gracias. Bueno, nosotros esta noche vamos a concentrarnos en las patologías del hombro porque vamos a profundizar un poquito más este tema para que la gente sepa que hay soluciones a ciertas patologías. Por lo tanto, vamos a poder decir incluso que el hombro es una de las articulaciones más complejas que tenemos, ¿no? Sí, hay muchas estructuras dentro y cualquiera de ellas pueden sufrir algún tipo de alteración que suponga un daño o una lesión que nos haga tener que tratarle. Entonces, claro, sí, es una de las más complicadas por el hecho de las estructuras que hay dentro. Sí. ¿Cuáles son las lesiones más habituales que se pueden ver en el hombro? En el hombro. Bueno, en concreto muchas veces son las simplemente benignas, que son inflamaciones, tendinitis. Sí. Luego están algo más complejas en donde tienes que decidir el tipo de tratamiento, claro, como pueden ser las roturas en los tendones, conflictos de espacio donde el tendón ya está sufriendo ya por el hecho de que tenga un desfiladero mucho más estrecho. Es decir, hay una amalgama de lesiones y de enfermedades dentro de esa articulación claro, que puede conllevar la clínica que puede tener el paciente. Como por ejemplo la calcificación de un tendón. Sí. Hablando de tendones, seguimos con este tema. La calcificación más te indica más una lesión crónica, algo que está degenerándose poco a poco, se acumula y que puede conllevar pues, la limitación funcional, el dolor y todo un cuadro clínico muy característico. Pero bueno, como todo, se aplica su tratamiento y evidentemente dentro de todo el arsenal terapéutico luego podemos intentar solucionarlo todo. Por ejemplo, hablando de la calcificación, ¿cuál sería el tratamiento, la solución que se pueda encontrar? Normalmente siempre se debe empezar por un tratamiento tanto médico como rehabilitador y a partir de ahí va subiendo de escalón. Evidentemente hay un tanto por ciento muy elevado que se puede solucionar de esa manera. Y luego, a partir de cuando van fracasando ese tipo de tratamiento, nosotros vamos decidiendo el escalón al que tenemos que subir. ¿Que puede incluir al final del todo la cirugía? Pues sí, pero siempre se debe intentar ser lo más conservador al principio, porque además está demostrado que hay un tanto por ciento muy elevado que se pueden resolver. Hablando de cirugía, siempre cuando hay lesión, ¿la solución mejor es la cirugía? No, no tiene por qué ser mejor la cirugía, simplemente, pues como comentaba antes, es decir, tienes que ir progresando en los tratamientos y que si al final, evidentemente, dentro de lo que es tu arsenal terapéutico que tú sabes manejar, tienes en la balanza que la cirugía va a aportar más beneficios a ese paciente, tienes que decidir hacerlo, es evidente, porque sabes que probablemente sea la solución para él o para ella. Pero siempre tienes que ir progresando, muy poco a poco, viendo cómo son los resultados y viendo si están fracasando o están acertando en el tratamiento. Hablando de la estructura del hombro, que hemos dicho que es bastante compleja, muchas veces hemos oído hablar del manguito rotador. ¿De qué estamos hablando? Sí, el manguito de los rotadores, que se llama, es una estructura muy importante, una de las más importantes dentro de la articulación. Está compuesta por 4 tendones, 4 músculos que se forman en un tendón conjunto y que se insertan en la parte del hueso del húmero, que en este caso. Evidentemente es una estructura muy importante porque nos va a ayudar a realizar la mayoría de los movimientos que tenemos en el hombro, tanto las rotaciones como las abducciones, como los movimientos rotacionales. Entonces, bueno, en principio siempre tienes que definir muy bien si está afectado todo el tendón o todo el conjunto de esos tendones y aplicar ese tipo de tratamiento para ese conjunto o incluso incluido la cirugía, como estábamos hablando antes, o simplemente con un tratamiento conservador, un poquito de sesiones de fisioterapia sería suficiente. Bueno, asusta mucho la palabra prótesis. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo no? ¿Cuándo podemos evitarlo? Las prótesis están indicadas en dos aspectos muy importantes. Una es una degeneración artrósica, en donde prácticamente ya no tengas tendones, donde no hay viabilidad a esa articulación. Entonces puedes definir
el tipo de prótesis que bien maneje un determinado cirujano y dentro de esos tipos que tenemos nosotros en el mercado. Y otra de las opciones cuando tenemos que utilizar es, por ejemplo, una fractura en donde no podemos o no tenemos viabilidad para sintetizarla y entonces pues tenemos que tomar una decisión para que al menos la colocación de esa prótesis consiga una recuperación, al menos parcial o total, del hombro en ese paciente o en esa paciente. ¿Y la recuperación suele ser muy lenta, el proceso muy largo? Suelen ser, lo que no hay que tener prisa es en esa recuperación, es decir, puede ser, a veces pueden ser más rápido y te sorprende, claro, pero a veces lo normal es que se prolonguen en el tiempo y que pueda durar un mínimo de 4 a 6 meses mínimo. Que luego eso se puede prolongar a más tiempo, seguro, o hay veces que la evolución es tan rápida que incluso a nosotros nos sorprende, pero hay un término medio siempre, no es tan rápida como parece. Supongo que el éxito de una operación no depende solo del cirujano, que en este caso te pueda operar y que haga bien obviamente su trabajo, sino que también de la rehabilitación. Sí, absolutamente. Un buen fisioterapeuta, un buen rehabilitador, con un buen equipo de fisioterapeutas, absolutamente importantísimos para la recuperación de cualquier tipo de patología, y en este caso en el hombro más, porque es una articulación de difícil manejo y tiene que haber personas que realmente sepan manejar y digamos, rehabilitar esa articulación, no que haya hecho antes una cirugía o incluso tras una cirugía. Es importantísimo y en eso, por ejemplo, en el Hospital Felipe II, donde pasó consulta, estoy realmente encantado, porque tengo un buen equipo, sí. Desde luego que sí, porque siempre lo recalcamos y supongo que también es importante no interrumpir la rehabilitación porque muchas veces los pacientes se encuentran cada vez mejor. Sí. Esto es que la rehabilitación está funcionando, la operación ha sido un éxito. Y esto a veces nos lleva a interrumpir la rehabilitación porque pensamos que ya no lo necesitamos, ¿no? Ahí está el tema de la individualización del tratamiento. Hay gente que puede necesitar un tratamiento más prolongado y otros menos, pero para eso están los profesionales, evidentemente el cirujano, luego estará el rehabilitador, luego están los fisioterapeutas que estarán marcando la pauta a seguir con ese tipo de paciente, pero es muy importante individualizar y que evidentemente habrá personas que se podrá interrumpir porque necesitan un descanso y hay otras personas que tienen que prolongar porque evidentemente va un poco más retrasado porque no se está dando los resultados adecuados. Doctor Cermeño, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros por y esperemos que pueda volver otra vez para hablarnos de más cosas como estas. Muchísimas gracias, así es. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Claro.